te adoramos, papá. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que quizás por primera vez nos están sintonizando. Sean bendecidos por Dios y que Dios reciba toda la gloria y toda la alabanza. El título para esta meditación en esta tarde es En las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos entregado nuestro ser a Él, hemos recibido al Señor como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador, debemos decir ahora y siempre que nuestra vida está en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 1, texto 6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios, y ahora le invito a que usted cierre sus ojos para no distraerse y me acompañe en esta oración. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, por la bendición que tú nos has dado al concedernos este don que solamente tú nos puedes dar, que es el don de la vida. Gracias te damos. Gracias por este día donde nos podemos reunir de esta forma con cada uno de los hermanos para compartir tu palabra y también participar de la cena del Señor, ese mandato que Él nos dejó. Gracias te damos por este día y ahora al meditar en tu palabra, ayúdanos a poder interpretarla y también aplicarla a nuestra vida, porque en esto consiste esa obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Te alabamos y te damos gracias y nos encomendamos
a la guía de tu Espíritu Santo y a la obra de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, habiendo leído que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, reconocemos que en este tiempo no estamos solos, como nunca estuvimos solos, sino que Dios está presente con nosotros en nuestras vidas, obrando permanentemente. Aunque situaciones que sucedan de forma especial como las de en este tiempo parecen opacar otras cosas, pero Dios jamás es opacado. Él siempre tiene participación y presencia en medio de su pueblo. Nada de lo que nos sucede sorprende a Dios, porque es más, su palabra dice que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios no lo sepa. Bien, les invito a que veamos juntos en Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vamos a ver allí el capítulo 4, texto 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y continúa diciendo que Jesús, caminando junto al mar, allí el mar de Galilea, fue llamando a personas que son después los discípulos que estuvieron con él. Bien, todo lo que Jesús vino a hacer está en el propósito de Dios, para redimirnos, para llevar su obra adelante. Y vemos cómo se cumple la palabra de Dios, cómo se cumplen las profecías, cómo en determinado momento, en ese tiempo de Dios, en ese kairos de Dios, Jesús se traslada de donde él estaba viviendo a este lugar para empezar a predicar la palabra. Entonces Jesús empieza a predicar la palabra de Dios y, como leíamos recién, se empiezan a sumar los discípulos a quien él los llamó y les enseñó y los fue preparando para la obra de Cristo Jesús. Les sugiero que usted pueda con más tiempo leer todo este capítulo en su casa para ampliar un poquito más todo esto. Me veo en la necesidad de reducir un poco para ajustarnos al tiempo que dan esta forma de presentar la predicación. Y ahora le invito a que vayamos a Mateo 18, el Evangelio de Mateo 18, texto 1, 2 y 3. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús cumplió en 3 años el ministerio público que vino a cumplir de parte de Dios. 3 años desde que comenzó a predicar, que fue reclutando a cada uno de los discípulos hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario. En este corto periodo de 3 años, los discípulos fueron aprendiendo de Jesús todas las cosas que ellos habían aprendido. Ellos tuvieron el privilegio, o algunos de ellos, de haber oído a Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Cuando nosotros leemos todo eso decimos: qué bendición realmente. Bien, ellos habían aprendido todo esto, pero acá este capítulo que estamos leyendo dice que los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué harían ellos esta pregunta? ¿Qué estarían pensando? Bueno, la Biblia no habla acerca de lo que sería su pensamiento, pero sí nos deja ver a través de la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es: y llamando Jesús a un niño, el texto 2, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, conocía el pensamiento que ellos tenían, y cuando a él se le pregunta lo que acabamos de oír, quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús llama a un niño presente en ese lugar y lo puso en medio de ellos. Esa respuesta visible de parte del Señor que llamaba la atención a todos. Le preguntamos al Señor tal cosa y Él llama a un niño y lo pone al medio. Y empieza a decirle, y cuando dice de cierto, quiere decir que es muy importante lo que Él va a decir. De cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y esta palabra de Jesús es impactante. ¿Por qué? Porque les está hablando a sus discípulos. Les está hablando a aquellos que le han recibido y están aprendiendo de Él.
que caminan cada día con el Señor Jesús y le acompañan permanentemente. Es más, son las personas a quien Cristo les ha llamado para transferirle a ellos todo lo que Él estaba haciendo. La respuesta de Jesús es: si no se vuelven, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A todo esto, el ser humano muestra, como todas las personas mostramos, nuestro costado flaco, por el cual Dios está trabajando en nuestras vidas. Como decíamos al principio, somos como una obra en construcción y Dios está trabajando en nuestras vidas. El tema es que cuando creemos que ya la sabemos toda, que no necesitamos nada más, que ya con lo que somos y tenemos y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ya calificamos para ir adelante, y ahí nace el orgullo, ahí nace el lugar a la arrogancia, y cuando estas cosas se dan, la puerta se le abre para que el diablo haga su obra destructora. Pero damos gloria a Dios porque la intervención de Jesús es lo que pone las cosas como deben de ser. Bien, entonces, cuando Jesús le responde: si ustedes no vuelven, dice, no volvéis y os hacéis como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y esto que Cristo está hablando significa un verdadero cambio, una verdadera transformación, un verdadero dejar la forma de vivir anterior para aceptar 100% la nueva forma que Dios nos enseña a vivir a través de su palabra. Entendamos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. Pero después el hombre pecó, y después esa transferencia de pecado por herencia llegó a todas las personas. Por eso necesitamos la obra redentora de Jesucristo. Y la palabra también es clara y nos habla acerca de todo esto. Cuando nosotros vamos a Efesios, podemos ver allí que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de lo que es nuestra manera de vivir en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Esto está en Efesios capítulo 4, texto 17 al 32. Sería bueno que pudiésemos también a esto leerlo completo, pero en este caso voy a leer 3 textos bíblicos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Despojarse significa eso, despojarse, dejarlo, sacarlo, quitarlo. Y es algo que no lo hace Dios, sino que lo hacemos nosotros en obediencia a Él por todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Él nos da todos los elementos necesarios para que esto lo podamos hacer en obediencia, como demostración del amor que tenemos a Dios. Despojaos del viejo hombre, y la causa es esta, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Es ese viejo hombre el que aparece inquietando los corazones de los discípulos, queriendo saber quién sería el más importante en el reino de los cielos. ¿Cómo ocupar ese lugar? Totalmente alejado del verdadero propósito que Dios quiere que haya en cada uno de los corazones. Bien, dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el mismo apóstol Pablo está hablando, animando a los hermanos, diciéndole que Dios, que en nosotros empezó la buena obra, Él es fiel en completarla. Esto sirve para que nosotros deseemos cada día dejar que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros. Bien, entonces entendemos por qué Jesús, conociendo el pensamiento que movía esta pregunta, les habla de esta forma a los discípulos y con esta hermosa ilustración. Si pensamos en un niño, ¿qué diferencia hay entre un niño y una persona mayor? A esta altura de mi vida, Dios me ha premiado, nos ha premiado con mi esposa Noemí, y disfrutamos de nuestros 2 nietos, por ahora, Urias y Hannah. Disfrutamos realmente y vemos cómo en sus tiernos corazones hay inocencia y pureza. Esa manera espontánea en que ellos se mueven me hace acordar a lo que la palabra de Dios aquí nos dice. Un niño tiene humildad e inocencia. El niño solo disfruta lo que hay a su lado,
Él es sonrisa, habrá un momento de llanto. Un niño es quien ante un reto, un llamado de atención de los mayores, baja la cara, quizás llora, se cambia su semblante, pero está dispuesto a perdonar, a sonreír, a dar un abrazo y a continuar como si nada hubiese sucedido. Perdona realmente y no guarda rencor. Y Jesús tomó la figura del niño y así quiere que nosotros, como hijos de Dios, reflejemos esa gloria, la obra de Cristo que se manifieste en nosotros. Queridos, saber la palabra de Dios para hablar de ella, para decir que, quien me escucha reconozca que sé, que he leído, que tengo una serie de datos, de información es una cosa, pero Dios quiere que la palabra de Dios se implante en nuestro corazón para que seamos libres, para que la palabra que se instale en nuestro corazón la podamos vivir, conocerla, saberla, hablarla y vivirla, tomando como ejemplo a Cristo Jesús. Él dijo, ejemplo os he dado. Y Jesús en silencio en un momento tomó agua y tomó con qué secar y fue y lavó los pies de los discípulos, sin hacer y decir ninguna cosa estridente allí. Sus discípulos que estaban aprendiendo de Jesús estaban preocupados en querer saber quién era el más importante en el reino de Dios. Pero cuando nosotros leemos detenidamente la palabra, vemos que Dios está trabajando y en esto la mano correctora de Dios obra en nosotros para bien. Esto que está aquí en la palabra es para que quien les habla, primeramente, mire esto con atención y con gratitud y reconozca cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Yo soy alguien que necesito de Dios y seguramente que usted también. Si usted ya ha dejado que el Señor intervenga, el Señor Jesucristo intervenga en su vida y que la palabra de Dios esté trabajando como un agente de cambio y que el Espíritu Santo le hable, de gloria a Dios por esto. Si hoy usted por primera vez está oyendo este mensaje y nunca ha tenido la oportunidad de entregar su corazón a Cristo Jesús, hágalo en este día. Es la oportunidad que Dios le da. Insisto en esto. Jesús habló a sus discípulos, quienes estaban con él, pero estaban enfocando mal las cosas, porque todavía había presencia de esa vieja naturaleza que los llevaba a competir, a buscar un lugar, a creer que por ocupar un lugar uno sería importante, con todos aquellos pensamientos y máximas de vida que tiene el ser humano cuando está lejos de Dios. Pero cuando nosotros estamos realmente en la voluntad de Dios, aprendemos de Cristo Jesús como modelo. Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a transitar en la humildad y así debemos ser nosotros. Debemos amar a nuestro Dios que está trabajando en nuestras vidas y reconocer su obra transformadora. Y a veces la obra de Dios por allí nos quitará una lágrima, nos hará sentir el peso de su mano, pero demos gracias y gloria a Dios porque Él siempre está con nosotros. En estos días, mientras estaba meditando en esto, venía a mi memoria parte de un viejo himno que ha sido como una inspiración de parte de Dios a mi vida. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo y poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Aunque veamos con los ojos humanos un sinnúmero de cosas que quieren debilitar nuestra fe, nosotros pongamos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que está con nosotros y démosle gracia por la obra transformadora de Dios. Y cuando Dios trabaja y por allí nos aprieta un poco, no nos enojemos, no nos sintamos mal porque es para bien. Los discípulos jamás se olvidarían de aquel momento cuando preguntándole a Jesús categóricamente, como dice el pasaje de la Biblia, Jesús lo primero que hizo es poner a un niño y después abrió su boca. Y eso les quedó grabado, memoria visual y auditiva, para que jamás se olviden que el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño, el que tiene humildad y el que tiene sencillez de corazón. Y en esta tarde que vamos a participar de la cena del Señor, espero que usted haya preparado ya su vida y le pido algo, hágalo en familia, si usted está con su familia,
al terminar este tiempo, luego de participar de la cena del Señor, ore, bendiga a los niños que están con ustedes, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, sus hijos. Tenga un tiempo que el Espíritu Santo le esté guiando y bendiga en esta tarde a cada uno de los suyos. Que Dios les bendiga después de este tiempo y alabemos a Dios. Ahora quiero orar por el pan y por el vino, pero antes quiero referirme a lo que la palabra de Dios dice en Mateo 26, porque es la palabra de Dios la que contiene el pensamiento del Padre, lo que llega a nuestros corazones. De manera que, por favor, le pido a usted me acompañe en la lectura de la palabra. Capítulo 26, Evangelio de Mateo, texto 26, dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El texto 27 dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Voy a orar por el pan y voy a orar por el vino. Padre amado, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, te damos gracias y te doy gracias en esta tarde, porque este pan que sostengo con mis manos representa tu cuerpo, entregado por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, como dijo Juan el Bautista: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también, Padre amado, levanto esta copa con el vino que representa tu sangre. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y en esta tarde te doy gracias una vez más y me uno a todos mis hermanos en gratitud para pedirte que en la celebración de la Cena del Señor en este día, la palabra y la obra del Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que tu Espíritu Santo llegue a cada casa, a cada lugar, a cada rincón donde hay un hijo tuyo en esta tarde que está unido por el mismo deseo, en el mismo propósito, agradarte y servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora tome usted su tiempo y allí donde está en familia participe de la Cena del Señor. Y luego de haberlo hecho le invito a que, como hicieron los discípulos, después de participar de la Cena del Señor, cantaron el himno y luego salieron para que Jesús continúe camino al Calvario. Pero haya siempre en nuestro corazón gratitud, alabanza y reconocimiento. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos mis hermanos en los diferentes lugares donde están. Dios bendiga desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor. Y la paz y la presencia de Dios sea en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Precioso que